Peor terremoto en la historia de Marruecos. Hay al menos 1037 muertos en lo que va del día. Ahí vemos imágenes impactantes. Terrible lo que está sucediendo en Marruecos. A tan solo el epicentro del sismo fue a 63 kilómetros de Marrakech, de la capital de Marruecos, donde hasta el momento se contabilizaron más de 1000 muertes. Estamos hablando de un sismo de más de 6,9 en la escala de Richter. Juan Venturino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así es, Augusto. Estremecedor en las imágenes. Realmente vemos cómo la gente sale corriendo con lo que tiene. Efectivamente se golpean y termina con el número nada menos de 1000, más de 1000 muertos. Ya están contabilizados 1063 a esta hora y van a ser más, porque tenemos alrededor de 1000 personas que están gravemente heridas y obviamente hay muchas personas que no se sabe aún su paradero. Esta es la situación, es muy grave, como decís. Era a 70 kilómetros del centro de Marrakech, que es una ciudad en Marruecos muy conocida por turistas, muy frecuentada por turistas, y que obviamente por su valor histórico, pero tenemos que decir que Marruecos también vive en una situación, digamos, en líneas generales. Marruecos es un país bastante pobre, ¿eh? Yo he tenido la suerte de estar ahí, Augusto, y es un viaje en el tiempo. Sí. Cuando estás ahí podés presenciar cómo hay mercados que te remontan al 1900, básicamente, ¿no? Estamos hablando, ese es el estado de situación. El horario se produjo del sismo a las 23:11, hora local. De la hora ¿sí? local. Y es en la localidad de Ijil, que Ijil es, como decíamos, a 63 kilómetros al suroeste de la ciudad de Marrakech. Estamos hablando con Florencia, una argentina que está en Marruecos. ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo estás? Augusto Pomar te saluda y todo el equipo. Hola, hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. la verdad que consternados con las imágenes que nos van llegando allí de Marrakech, quería consultarte cómo se está viviendo en el país, qué se sabe. Hasta el momento tenemos el dato por el Ministerio del Interior de ese país, que son más de 1050 las personas fallecidas. Sí, acá hablan alrededor de 1200. Ya 1200. Claro. Sí, estamos muy conmovidos. Yo vivo en la capital, que es Rabat, está a unos 350 kilómetros del epicentro. Y la verdad que se sintió durante un minuto, fue muy intenso. Por suerte en nuestra región no hubo consecuencias, no hay damnificados, no hay derrumbes. Pero perdón, Florencia, donde vos estuviste, que está cerca de 400 kilómetros del epicentro del sismo, ¿se sintió el movimiento? Sí, mucho. Sí, La hubo casa temblor. temblaba, fue horrible, la verdad. Acá en el área nuestra fue de 6,7 y en el epicentro dicen que hay distintas fuentes, Picos, pero ¿no? calculan que entre 7 y 8. Wow. Sí. Claro, la magnitud, ¿no? La Efectivamente, magnitud, claro, o sea, y la profundidad del terremoto. La realidad es que efectivamente fueron varios los terremotos. De hecho, dan un lapso más o menos de 8 horas, desde el comienzo de las 11 horas local, las 23 horas a la noche, y prácticamente hasta el otro día. Lo extraño es que, de alguna manera, la calificación no fue de tal magnitud, sin embargo, realmente ha sido desastroso, Sí, sobre todo en el número de víctimas, ¿no? A ver, Florencia, te quiero consultar, ¿cuáles son los trabajos que hoy ustedes están teniendo información que el país está llevando adelante? Porque entiendo que estas horas son decisivas, porque hay mucha gente debajo de los escombros. Claro. Fíjate que el número a nuestro horario local, ¿no? En las primeras horas de la mañana se hablaba de 800 fallecidos, ya vos estás dando un número de 1200 y el número va creciendo exponencialmente. Sí, bueno, yo sé que en lo que es gobiernos locales del área donde están más afectados ya están en movimiento, hay muchas ONGs y instituciones privadas que ya están tratando de hacer llegar diferentes tipos de ayuda, ya sea, no sé, comida no perecedera, agua y también rescate, pero no sé mucho más que eso. Tenemos entendido que afectó a 300.000 personas de manera directa. ¿En la ciudad tuya hubo algunas roturas o no llegó a haber roturas ahí en la capital? No, en la capital no hubo roturas. Lo más cercano en donde supe que hubo afectados fue en Casablanca, que estamos a unos 100 kilómetros. Y ahí es donde creo que hubo algunos heridos. Pero no leí nada sobre que estén afectados con
con tema de derrumbes y demás. Y confirmanos una cuestión que estamos acá evaluando. Es cierto que la capacidad de alguna manera hospitalaria de brindar ayuda, sobre todo en el epicentro, es decir, en esto que estaba tan cerquita a Marrakech, ¿es cierto que está colapsado, que no están recibiendo, no pueden ser tratadas todas las personas lastimadas? Puede ser posible, la verdad que el sistema hospitalario marroquí es un poco precario. Por eso en su momento, bueno, cuando fue la pandemia se tomaron tantas medidas porque sabían que justamente al no poder darle ayuda a una masividad de gente, fue que se tomaron tantas medidas estrictas. Entonces, sí, no me sorprende que haya colapsado. No se le pueda prestar atención a todas las personas afectadas. ¿Sí? Ahora, entiendo, digo, y corregime por favor, pero que Marruecos, no sé si tiene, por lo que decías también recién vos, tal vez todas las herramientas para abordar una situación de estas características. Quiero decir, equipos de rescate, médicos, enfermeros y demás. ¿Países limítrofes ya están poniéndose a disposición para ayudar en esta situación a Marruecos? En cuanto a lo que es sistema hospitalario y recursos en el país, es como el área, bueno, yo soy de la provincia de Buenos Aires, pero es como el área nuestra, o sea, nuestra área del país no está preparada para este tipo de actividades sísmicas, entonces obviamente todo lo que es equipos de rescate y protocolos para poder apañar este tipo de situaciones no están listos. Entonces lo mismo pasa acá en Marruecos. El país no tiene actividades sísmicas. ¿Y hay países, entonces, ¿hay países limítrofes que se estén poniendo a disposición para ayudar? Sí, de hecho, bueno, con Argelia hay un conflicto en este momento. Exactamente, por eso te preguntaba. Y el espacio aéreo está cerrado. Entonces todos los vuelos que salgan de Marruecos con dirección hacia Argelia tienen que hacer un desvío porque no pueden pasar, y de hecho, bueno, ellos abrieron el espacio aéreo para que toda la ayuda humanitaria pueda llegar, y estuve leyendo que también Emiratos Árabes ya está enviando ayuda humanitaria y bueno, y también recursos. Tenemos la población que hay en Marrakech. Creo que leí, a ver, corregime, por tal vez vos lo sabés, Florencia, 2.600.000 personas. Sí, es una ciudad grande. Es una ciudad grande, importante, a eso iba, muy populosa. Sí. Y el pico del sismo, que decía que es en la ciudad de Ijil, que en realidad no es la ciudad, es a 63 kilómetros de Marrakech, digo, también tiene una cantidad importante de viviendas y de población. Esto también es así, quería confirmarlo con vos. Sí, es un área rural, pero sí, tiene bastante población y también, sí. Ajá. Mira, en el epicentro, Augusto, que es una zona específica de 850 pobladores, estamos hablando de un pueblito, prácticamente todos están muertos. O sea, hay al menos 600 personas que han perdido la vida en este terremoto devastador, que realmente las imágenes son elocuentes, pero imaginemos que hubo directamente colapsos enteros de las casas. O sea, directamente estamos hablando de una tierra arrasada en esa zona, ¿no? ¿Cómo es la cuestión hoy por hoy con el agua, con el gas, si es que tienen gas natural? Digo, eso lo desconocemos. Los servicios básicos, hoy el país, ¿en qué situación se encuentra? Digo, ¿hay también una crisis en esta dirección? No, por lo menos en el área en el que nosotros estamos, y yo también tengo conocidos en Casablanca, no hemos sufrido ningún tipo de corte en servicio. Marruecos no tiene gas natural, Marruecos utiliza gas en garrafa, claro. Así que eso no es un problema, pero lo que es luz, agua, todo eso, los servicios siguen disponibles. En su momento apenas pasó lo del terremoto, obviamente todo lo que fue internet y servicios de llamadas estaban colapsados, pero a los 5 minutos ya había congestión, pero ya nos pudimos comunicar con nuestras familias y todo. Ahora, lo que hay que contarle a la gente es que hay edificios enteros que se vinieron abajo. Bueno, ahí justamente justo entró en un paño uno de esos edificios, pero hay edificios enteros, y también hay que decir, tristemente, que se esperan muchísimos más muertos, porque esto sucede a las 23:11 de la noche, donde las familias están en su casa, están en su hogar. Entonces digo, esto
el número, que vuelvo a decir que está creciendo exponencialmente, creció el 50% en 3 horas en términos de conocimiento oficial de Marrakech, de 800 a 1.200 que acaba de decir Florencia. En horas nada más, sí. En horas. El número puede ascender de forma catastrófica. Estamos hablando del terremoto más grande que tuvo y que sufrió el país en su historia. ¿Quién me quería hablar? Perdón. Sí, que Sara, además dale. lo que sucede acá es que es un país muy pobre, con una infraestructura, digamos, muy básica. Muy precaria, que no está, claro. muy precaria, que no está preparada para este tipo de situaciones. Claro, salvo las grandes ciudades, como decías, Casablanca, de alguna manera la capital también, Rabat. El resto, realmente, las condiciones son bastante bajas, digamos. Y hay que decir, Marrakech tiene 1.100.000 habitantes. Ah, ¿un millón, perdón? 1.100.000 habitantes. Ah, bien, gracias por ese dato. Sí. Ok, quería saber ese dato. Y efectivamente es una ciudad muy, muy densamente, digamos, mucho turista va a la ciudad, particularmente por su riqueza histórica. Y ahí hay un punto clave. Quería aclarar que Marruecos es un país en vías de desarrollo, tanto como Argentina. Claro. Obviamente no cambian muchas las probabilidades por el tema de que están en África. Exactamente. Pero ¿no? Es el todo norte lo de que África. es ciudades grandes están bien Adaptadas. preparadas en temas, y adaptadas en temas de hospitales y demás. Claro. Pero obviamente, aunque una catástrofe de este tamaño, no hay ni de personal médico que pueda proteger. A ver, espera un segundo, Se está chicos. copiando No, un ruido. a ver, Perfecto. Florencia, me entró un segundo. A ver, ahora, Florencia. Sí. Ahí te escucho bien, no, porque me entró un ruido de la llamada. Florencia, te quería preguntar también. Marruecos es una ciudad muy turística. Van muchos millones de turistas al año Sí, claro, recibe. a Marruecos. ¿Hay hoteles, digamos, de primeras marcas que se puedan hospedar o no, ¿no? O también hostel, o donde generalmente vaya el turismo a hospedarse en el país, que se sepa que se han derrumbado, que han tenido daños muy severos? Sí, Marrakech, sin ir más lejos, es el punto turístico por excelencia de Marruecos. Entonces, no solamente Marrakech, pero bueno, justamente ahí es donde están todos los hoteles de primeras marcas. Ahí creo que la mayoría de esos hoteles son 5 estrellas. Después hay muchos riad, que son los típicos hoteles boutique tradicionales de Marruecos, y hostels también hay. Hasta el momento que yo sepa, no me he enterado si se han estado afectados por derrumbes y demás. Lo que... Sí estuve viendo que, bueno, cuando pasó se evacuaron, pero no escuché de ningún derrumbe. La zona esta... Digo Augusto, esto porque, perdón, sí. porque digo, las víctimas seguramente y tristemente no solamente van a ser nativos, sino también muchos extranjeros. Por supuesto, no solo naturales, va a haber extranjeros en víctimas. Ahora es prematuro contarlo eso, pero te puedo asegurar, por ejemplo, es un centro turístico donde hay muchos españoles, van europeos en general. Bueno, ¿no? estás enfrente, Marruecos está justamente Sí, enfrente a a un Tarifa, paso, sí. estás por el estrecho de Gibraltar, ¿a cuánto estás, Florencia? Sí, una hora en barco, De menos costa a de una hora costa en lo barco. ves, Sí. ¿no? Sí, si te parás en la costa de Tánger, sí, se puede apreciar, dependiendo del día, se puede apreciar. Entiendo que es Tarifa, ¿no? Del otro lado. Lo más, digamos, del lado de África, europeo. hay dos enclaves que son Ceuta y Melilla, que pertenecen a Claro, España. Ceuta y Melilla, sí. Y después, desde la costa de Tánger, sí se puede, no se puede ver España, digamos, hay puntos más cercanos, obviamente desde ahí se puede ver España, sí. Bien. Bueno, Florencia, alegría que estés bien, cuídate y posiblemente te molestemos en algún momento. Nos interesa mucho, por supuesto, la situación del país y sobre todo que se pueda rescatar todas las personas que seguramente estén todavía encerradas bajo escombros. Fuerte saludo y cuídate. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.